Hola, en este video vamos a introducirnos a las integrales definidas. Ya en un video anterior habíamos visto el trabajo con las integrales indefinidas. También habíamos comentado que una de las aplicaciones del cálculo integral es el área bajo la curva. Una de las aplicaciones, no es la única aplicación, pero esta aplicación en específico nos permite entender cómo se plantea una integral y por qué son importantes cada uno de los elementos que ella contiene. Miren, consideren esto. Tenemos aquí graficada una función. Una función que puede ser cualquiera. Ya ven que nos encanta llamarle a las funciones f de x. Y queremos calcular el área bajo esta curva en un intervalo continuo bajo la curva. Esa es una condición, el intervalo tiene que ser continuo, de valores en x de a b. O sea, luego vemos los valores, pues de a b. ¿Qué es lo primero que se nos pudiera ocurrir? Pues se nos pudiera ocurrir, para calcular el área bajo la curva, pues como hicieron los antiguos griegos, pues pudiéramos poner pequeños rectángulos debajo de la curva y así sucesivamente. Pero ustedes notarán que hay espacios que quedan sin considerar debajo de esta área. Una vez que introducimos estos rectángulos, pues vemos cómo calculamos el área de un rectángulo, pues la calculamos multiplicando la base por la altura. Y una vez que calcule base por altura de cada uno de estos rectángulos, entonces sumo todas las áreas y tengo un muy buen aproximado del área bajo la curva. La cuestión es de que aún así no sería el área total porque tendríamos espacios en blanco. ¿Y qué tal si reducimos todavía más la base del rectángulo? ¿Qué tal, como ustedes saben, si hacemos que esto sea un rectángulo tan grueso, cuya base sea tan gruesa, aquí, este rectángulo de base tiene lo mismo que un diferencial. ¿Y qué es un diferencial? Un diferencial es un punto. Y entonces, si hago un rectángulo tan grueso como un diferencial, al momento de llegar a esta parte de arriba, pues no vamos a tener ninguna pérdida en cuanto al área bajo la curva. Todo va a estar considerado. Entonces ya tenemos la base del rectángulo. La pregunta ahora es, ¿cuánto mide esta altura? ¿Quién nos da el valor de esta altura? Pues el valor de esta altura, dependiendo del punto en el que me encuentre, pues nos lo da la función. Entonces, no importa en qué punto bajo la curva me encuentre, puedo insertar un rectángulo tan grueso o de base tan gruesa como un diferencial, es decir, como un punto, y su altura me la va a dar el valor de la función. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la coordenada de este punto cuando x vale 2? Pues lo sustituyo en la función y ya sé qué tan alto es. Porque la altura pues me la da obviamente el valor de x. Y entonces, si sumo todos estos rectángulos, voy a tener el área total bajo la curva. Muy bien. Ahora, vamos a escribir esto que acabamos de hacer. Estoy diciendo que tengo un rectángulo cuya altura me la da f. Y que el área del rectángulo, pues para poderla calcular necesito multiplicar la base por la altura. Esta es la altura, me falta la base me la da el diferencial. Pero yo quiero no calcular el área de un solo rectángulo, sino el área bajo la curva, que es la sumatoria
de todas las áreas de los rectángulos. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a sumar todas las áreas de los rectángulos comprendidos en el intervalo de A a B. Y esto me va a dar el área bajo la curva. Y entonces se dan cuenta que desde esta otra perspectiva, desde una perspectiva geométrica pudiéramos decir, el área bajo la curva es base por altura. Por eso siempre en una integral tenemos que tener todos estos elementos. La función que está multiplicando al diferencial. Si la función está en x, pues el diferencial en x. Si la función está en y, pues el diferencial tiene que estar con respecto a y. Si la función está en w, pues el diferencial con respecto a w o el diferencial, perdón, si la función está en términos de t, por aquello de que también podamos calcular magnitudes con respecto al tiempo, pues el diferencial con respecto a t. Y hay que especificar que la sumatoria, esta es una s alargada, finalmente el símbolo de la integral es una s alargada para representar sumatoria de A a B. Siempre en este orden, el valor menor abajo, el valor mayor arriba. De menor a mayor. Bien. Considerando esto, vamos a ver este primer ejercicio. Aquí ya tenemos una función que está siendo multiplicada por el diferencial, es decir, ya tenemos, aquí estamos diciendo que vamos a sumar todos los rectángulos que estén debajo de esta función en el intervalo de 1 a 4, cuya base sea el diferencial, y la altura me la va a dar esta función. ¿Cómo empezamos a trabajar? En el video de integrales indefinidas dijimos que la función consideramos, en una integral consideramos que ya está derivada. Entonces lo primero que hacemos es calcular su antiderivada. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, dijimos que en aquel video a la variable, a su exponente le sumamos 1 y dividimos entre esa suma. ¿Por qué esto? Porque cuando derivamos multiplicamos el exponente por el coeficiente y al exponente le restamos 1. Entonces, si al exponente cuando derivo le resto 1, pues cuando integro le sumo 1. Si al coeficiente numérico lo multiplico por el exponente, cuando derivo, pues ahora cuando integro, pues lo divido. Y sigo diciendo que estoy delimitado por el intervalo de 1 a 4. Simplifico mi expresión y me da 2x cuadrada entre 2 en el intervalo de 1 a 4. Sigo simplificando, 2 entre 2 me da 1, entonces tengo x cuadrada en el intervalo de 1 a 4. Ok, hasta aquí es mi integral indefinida, pero yo la quiero definir, es decir, quiero saber cuál es el valor, en este caso, de la magnitud, que en este caso es el área bajo la curva. Voy a considerar los límites del intervalo para hacer este cálculo. Y como siempre, pues primero el valor mayor y luego el valor menor, sustituido en cada elemento de la función, y tengo 4 al cuadrado menos el intervalo menor sustituido en cada x de la función que encontramos, pues 1 al cuadrado. Y ya de aquí, pues las operaciones. 16 menos 1, pues me da esto igual a 15. ¿15 qué? Unidades cuadradas, porque la aplicación es de área bajo la curva. Y así de facilito es calcular integrales definidas en integrales inmediatas. ¿Sí? Bien, un ejemplo más, un poquito más extenso, pero en realidad el trabajo es el mismo. Tengo una función que es 3x cuadrada menos 4x más 1. Ya la grafiqué.
y estoy diciendo que quiero encontrar la suma de las áreas de todos los rectángulos comprendidos bajo esta curva en el intervalo de 0 a 3. Y entonces las áreas de los rectángulos están definidas por la base, que es el diferencial, la altura, que es la función. Primer paso, pues calculo la antiderivada. ¿Y cómo calculo la antiderivada? Pues al exponente le sumo 1 y al coeficiente lo divido entre esa suma. Menos 4x a la 1 más 1, porque su exponente original es 1, entre 1 más 1, más 1. ¿Y cuál es el exponente de x? Porque siempre el exponente se le suma al exponente de la x, no al exponente de la constante. Pues aquí la x tiene exponente 0. X a la 0 es 1, por 1, pues me queda el 1. Y a este 0 le sumo 1 y lo divido entre esa suma. Sigo definiendo que el intervalo es de 0 a 3. Simplifico y me queda 3x cúbica entre 3 menos 4x cuadrada entre 2 más x en el intervalo de 0 a 3. Más x porque en el denominador aquí tengo un 1, entre 1 pues me da 1 y ahí queda. Sigo simplificando mi expresión y entonces tengo 3 entre 3 que me da 1, entonces x cúbica menos, aguas con los signos, 4 entre 2, 2, x cuadrada más x en el intervalo de 0 a 3. Si la integral fuera indefinida, aquí nada más le agregamos el más c y terminamos. Pero como queremos calcular la magnitud, en este caso el área bajo la curva, pues tenemos que proceder a la siguiente parte, que es la evaluación de la integral. Y entonces sustituyo cada uno de los límites en cada x de mi función antiderivada o en mi función que ya está integrada. Y tengo 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado más 3. Recomendación, esto no es regla, no es ley. Mi sugerencia es, cada que sustituyan una x, esa x sustituida, colóquenla entre paréntesis. Esto les va a ayudar a saber cuándo están multiplicando, dividiendo, multiplicando por 0. Muy bien, sustituimos el límite inferior, que es 0 al cubo. Yo sé que es 0, pero de todas formas hagan la sustitución por 2 por 0 al cuadrado más 0. De todas formas, aunque sea 0, hagan la sustitución para que después ustedes comprueben, bueno, 0 al cubo, aquí me da 0, 0 al cuadrado es 0 por 2 es 0, 0 menos 0, más 0, pues 0, quiere decir que todo este es 0. Ok, pero hasta entonces sé que es 0. Más adelante las cosas se ponen más interesantes y hay que considerar los ceros, porque no siempre dijéramos se elimina este lado de la evaluación. Ok, trabajamos entonces con lo que nos queda. 3 al cubo es 27, 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, menos 18, más 3. Tenemos aquí entonces que 27 más 3 es 30, menos 18 son 12. ¿12 qué? Unidades cuadradas. Y así se trabajan las integrales definidas. Antiderivamos, sustituimos cada intervalo en cada x que tengamos de mi función integrada y evaluamos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.